Bienvenidos a Conversa, el espacio de la cadena SER, donde reunimos a quienes impulsan el futuro, un lugar para pensar, dialogar y descubrir cómo la innovación y la digitalización están transformando nuestro presente y abriendo las puertas de un crecimiento sin precedentes para la región de Murcia. Vivimos un cambio de época. La digitalización, la inteligencia artificial, la conectividad, los nuevos modelos digitales están creando oportunidades reales para nuestras empresas. Hoy, desde el Hotel Nelva de Murcia y con el título Innovar para crecer, la gran transformación digital en la región de Murcia, reunimos a voces clave que están marcando ese camino. Abriremos este encuentro con la participación de la secretaria de Estado María González Veracruz, que compartirá la visión estratégica de España y las oportunidades que la digitalización ofrece a nuestras empresas, sectores y ciudadanos. A continuación, hemos reunido a un panel de expertos que son grandes referentes en innovación. Todos ellos compartirán experiencias, aprendizajes y claves prácticas para que la innovación sea un motor de crecimiento en nuestra región. Y para cerrar este encuentro, disfrutaremos de la ponencia de Silvana López, abogada y experta en inteligencia artificial, que nos hablará de las oportunidades de la IA y las regulaciones que lleva aparejadas. Hoy volvemos a abrir un espacio para conversar, inspirarnos y crecer juntos, escuchando a las voces clave de la innovación. Bienvenidos al futuro que estamos construyendo entre todos. Aquí comienza Conversa, con el patrocinio de Grupo Lucas, Hotel Nelva y EFAME. Presenta y dirige este Conversa Ruth García Belmonte, directora de contenidos de la cadena SER en la región de Murcia. Que es todo un mundo que todavía tenemos que conocer muy a fondo, y lo vamos a intentar hacer con nuestra siguiente invitada, que es Silvana López Merino, que es abogada y experta en IA, que nos va a dar una charla final con una amplia trayectoria en Derecho Tecnológico y Regulación Digital, algo de lo que también hemos hablado y mucho esta mañana. Silvana nos va a hablar de transformación de las empresas con la IA y su regulación, una ponencia que va a analizar cómo la inteligencia artificial está redefiniendo los modelos de negocio, qué oportunidades abre para la competitividad y cuáles son los retos legales y éticos que plantea. Silvana, todo tuyo. Muchas gracias. Con eso ponemos el punto y final. Gracias a todos. Gracias. Buenos días a todos y a todas. Agradecer en primer lugar la invitación para estar aquí, para hablar en un evento tan necesario de divulgación sobre transformación digital y sobre inteligencia artificial, porque es que es el momento. Agradeceros también a los presentes y a los que nos están siguiendo por streaming. Y bueno, pues me ha tocado hablar de inteligencia artificial, ¿no? Algo que últimamente pues prácticamente no escuchamos nada, ¿no? Todos los que estamos aquí somos conscientes de que es una tecnología que no es pasajera, que ha venido para cambiar nuestra forma de relacionarnos con el mundo, nuestra forma de trabajar y nuestras empresas. Entonces, bueno, pues vamos a hablar de lo que hoy puede hacer por nosotros, por ti, por mí, por nosotros, pero también de lo que nos va a exigir mañana. Hace un año hablábamos de inteligencia artificial como una tendencia. Esto va muy rápido. Los más aventurados empezaban a experimentar. Aquí hay un nivel muy importante, ¿no? Pero en la calle, hablamos en la calle, los más aventurados empezaban a experimentar con la IA. Y bueno, pero sí que era como algo prácticamente mágico, ¿no? Pero es que hoy somos conscientes de que es una infraestructura estratégica. De hecho, la IA se ha convertido en una infraestructura estratégica comparable en su momento a lo que fue la máquina de vapor, la revolución industrial 1.0, o lo que fue la electricidad, la 1.2, o Internet, la 1.3, y estamos en la 1.4, que la inteligencia artificial, junto con otras tecnologías como el Big Data o el blockchain o el Internet de las cosas, pues está cambiando nuestro mundo, digitalizando y automatizando todos los procesos. Y es que, fijaos, los datos, algo tan importante, que ahora los datos en las empresas son un valor estratégico, no solamente son digitales, sino que es un valor estratégico, de los más importantes. La velocidad de los datos, la velocidad de adaptación de esta tecnología, como va creciendo exponencialmente, no ha tenido precedentes. Datos de hoy en día, sacados de la INDEX, que es uno de los informes más importantes de la Universidad de Stanford, que habla sobre inteligencia artificial. 2025, que estamos a punto ya de terminarlo.
Casi el 20% de las empresas de la Unión Europea ya utilizan IA, ya sea predictiva o generativa. En Europa, el 55% sí que es verdad que son grandes empresas, hay una gran brecha, con las empresas de gran tamaño y las de mediano y pequeño tamaño, porque las de mediano tamaño alcanzan pues, como el 30% y las pequeñas y las pymes, que son las que se quedan más rezagadas, un 17%. Ahí tenemos trabajo realmente que hacer y este tipo de eventos de divulgación y alfabetización, pues la verdad es que son fundamentales. Inversión global en inteligencia artificial, según la Unión de Bancos Suizos. Estima el gasto que se alcanzará ahora en este año, que también termina, en unos 375.000 millones de dólares y prevé que para el 2026 sea de 500.000 millones de dólares. Ojo. O sea, esto ya demuestra el impacto que está teniendo esta tecnología en el mundo a nivel global. En cuanto a la IA generativa, que es la que ha revolucionado todo el cotarro, con ChatGPT, los LLMs, OpenAI y compañía, pues la inversión se ha multiplicado por 3 en las empresas, pero fijaos, sobre todo en sistemas de inteligencia artificial, en estas herramientas, en los LLM que utilizamos todos los días, de productividad individual, ¿no? O sea, yo le llamo porque agilizan la productividad individual, que luego también se extrapola a toda la empresa. Al final, la diferencia que hay entre las grandes compañías y las pequeñas, las pymes, como ha mencionado también antes nuestra secretaria de Estado, y los sectores que se están viendo más afectados por la IA y los que se quedan más rezagados, es algo que es normal, en este momento es un momento de cambio y por eso es tan necesaria la divulgación. ¿Qué hace hoy la IA? Yo creo que ya lo sabemos todos estamos utilizando la inteligencia artificial. Fijaos, atención al cliente, casi el 80% de las consultas ya se realizan atendidas con una inteligencia artificial. Programación, aquí hay programadores, más del 40 y 55% de código útil, o sea que agiliza el proceso. Recursos humanos, cribado de currículums con inteligencia artificial, marketing, generación de contenidos, ahí la inteligencia artificial también es la reina. Finanzas, contabilidad y ventas, eso lo sabemos y lo vemos todos los días en nuestras empresas, aumenta la productividad. Por otro lado, pues nos permite descubrir patrones invisibles al ojo humano, bueno, pues analizar datos, porque al final la IA es analizar datos, estadística, contexto y arrojar resultados, que lo que nos permite pues eso es tomar decisiones estratégicas. Y bueno, ejemplos, por ejemplo, pues Mercadona, que toma decisiones sobre el pricing, sobre los precios pues, asistidos por inteligencia artificial. O Zara, que decide qué colecciones sacar en una zona o en otra del mundo, en un país u otro, pues por inteligencia artificial. O Airbus, por ejemplo, para decisiones de seguridad o mantenimiento predictivo. En cuanto a la pregunta que todo el mundo tenemos en mente, si la IA va a quitar trabajos, hombre, es evidente, también lo pensaban nuestros abuelos con la revolución industrial, ¿vale? Que obviamente la inteligencia artificial está cambiando todo, fundamentalmente aquellos trabajos cognitivos, que son la mayoría de los que tenemos nosotros, que estamos dándole a la tecla todo el día, ¿vale? Los trabajos que implican pues, más físicos, pues ya llegará un robot en su día con una robótica avanzada, con inteligencia artificial que también nos los hará. De hecho, ya estamos, pero bueno, los trabajos sobre todo cognitivos son los que se están viendo más afectados por la inteligencia artificial generativa. Pero fijar, lo que estamos viendo también es, aparte que surgen otros nuevos trabajos, es que cambian los roles, cambian las profesiones. Y aquí tenemos un ejemplo. Un analista de datos ahora es un especialista en insights estratégicos, porque ya no analiza los datos, ya lo hace un sistema de IA. Lo que tiene que hacer es pues tomar decisiones en función de los resultados que le arroja la IA. O un gestor de contenido ya no crea contenido, porque no nos engañemos, lo sabemos, todo el contenido ya prácticamente está generado por inteligencia artificial, vídeos, textos, lo estamos viendo todos los días. Entonces, lo que necesitaremos es que sea un curador y supervisor de calidad. Y pongo un ejemplo aquí, el anuncio de McDonald's, muy reciente, no sé si os habéis enterado de lo que ha pasado. Bueno, pues McDonald's, igual que Coca-Cola, ha hecho su último anuncio con inteligencia artificial. Y claro, la gente ya lo percibimos, ya lo notamos y se han enfadado. Y han tenido que retirar ese anuncio de redes sociales porque la gente, o sea, el consumidor, el público no estaba contento, porque no nos gusta que, o sea, al final se está priorizando y no se debe hacer tampoco la bajada de los costes que provoca la inteligencia artificial, que es lo que nos ayuda por la calidad, ¿vale? Entonces necesitamos supervisores de calidad de los contenidos generados por IA. Es que es así.
Atención al cliente, ya no necesitamos a alguien que coja el teléfono, ya es una herramienta de IA, una inteligencia artificial, pero sí vamos a necesitar a esa persona que escale los problemas mayores, o sea, esas situaciones, esas experiencias complejas, que, como por ejemplo un chatbot, cuando dice, oye, ¿quieres conectar con un humano? Porque esto, pues sí, te conecto con un humano. Y bueno, por supuesto, los managers, los jefes, los CEOs, al final lo que van a ser o lo que tienen que ser son líderes de equipos, pero ya de equipos de humanos IA, humanos agentes de IA, porque es a lo que vamos, a trabajar conjuntamente los humanos con la inteligencia artificial. Al final es fundamental la adaptación, la adaptabilidad y el aprendizaje, porque estamos en un momento, lo comentábamos antes, que ahora mismo no podemos dejar de aprender, ya no podemos relajarnos. Tenemos que seguir aprendiendo, tengamos la edad que tengamos, tengamos las carreras que tengamos y tengamos el puesto que tengamos. Tenemos que seguir aprendiendo. Es lo que nos ha tocado. El nuevo poder empresarial ya no es crecer a toda costa, es adaptarse. Esas empresas más pequeñas que consigan adaptarse a esta tecnología, a la transformación digital y en concreto a la inteligencia artificial con mayor rapidez, van a tener una ventaja competitiva incluso frente a empresas que son más grandes. O sea, ahora ya no es crecer, es adaptación. Bueno, y ante todo esto, la IA nos plantea una serie de retos, todos los tenemos en mente, todos, o sea, como humanos, de verdad, y estamos aquí en este mundo, se nos plantean unas situaciones que tela de lo complicadas que pueden llegar a ser. No voy a mencionarlas todas, pero sí que voy a mencionar 3 que considero muy importantes, ¿no? El contenido sintético y la desinformación. Lo estamos viendo, prácticamente todo el contenido. O sea, es complicado distinguir lo que es un contenido real de un contenido generado por inteligencia artificial. Cada vez se nos va educando más la vista, el oído, pero cada vez es más complicado distinguirlo. Y bueno, pues esto es un reto en el que nos planteamos, ¿no? O sea, que tenemos enfrente. Por ejemplo, ella es Tilly Norwood, que es la actriz creada con IA, que debutó hace poco, hace unos meses, por la alfombra roja de Hollywood, y tiene todo el sindicato de actores de Hollywood pues cabreados, lógicamente. No es una diva, no trabaja 24/7, o sea, 24/7, no te pide ni un café y no cuesta dinero. Entonces, esto trasladado a cualquier cosa. Pero es que este ser digital es una actriz, pero yo os muestro esto, que soy yo, que lo he creado en menos de un minuto, subiendo una foto mía a una IA que genera vídeo y es mi avatar digital. Entonces, todo esto, lógicamente, es un reto porque es difícil cada vez más distinguir la línea entre lo que es real y lo que es un contenido generado por inteligencia artificial. Otro reto al que nos enfrentamos son los sesgos. La IA se entrena con datos. Si los datos están sesgados y el ser humano tendemos a sesgar, pues al final lo que produce son errores sesgados. Eso es un reto también al que nos enfrentamos, ¿no? Y sobre todo en esas soluciones de IA de procesos críticos, como por ejemplo, además estos son casos reales, Amazon, que fue en el 2022, quiero recordar, bueno, pues que tuvo que cambiar todo un sistema de IA de selección de personal, de recursos humanos, porque al final había sido entrenado con contratos solamente de hombres, con lo cual discriminaba a las mujeres. Eso es un resultado de una IA mal entrenada. O, por ejemplo, Apple Car, que hizo lo mismo, o sea, concedía créditos a hombres antes que a mujeres, un sesgo por género, cuando las mujeres a lo mejor tenían una capacidad crediticia, a lo mejor no, tenían capacidad crediticia mayor que la de los hombres, pero en este caso se le concedía primero a un hombre. O Compass, que es un algoritmo del sistema penal en Estados Unidos que discriminaba a los afroamericanos. Entonces, ¿os acordáis de la película Minority Report? Porque yo la menciono mucho en las formaciones, ¿no? Pues eso ya es posible. Oye, tú tienes pinta de que vas a delinquir, pues al calabozo. Pues esto es lo que pasó con este algoritmo y porque consideraba que los afroamericanos eran personas pues más peligrosas. O LinkedIn lo tenemos muy cerca, ¿vale? Todos tenemos un perfil de LinkedIn. Pues recomendaciones profesionales sesgadas también, recomendando primero a hombres antes que a mujeres, cuando estas mujeres tenían una formación y una experiencia profesional incluso mayor que la de esos señores, ¿no? Entonces, estos son sesgos y es un reto que tenemos que afrontar. Otro que nos preocupa muchísimo es la protección de datos. Muchísimo. A todos, ¿no? Porque al final todos estamos utilizando inteligencia artificial y ¿qué hacemos con esos datos y dónde van a parar esos datos, ¿no? Se producen brechas de privacidad. De hecho, el primer trimestre de 2025, las mayores incidencias que han habido respecto de la inteligencia artificial han sido con esto, con fuga de datos. O sea,
al final. Brechas y ataques relacionados también con la IA en la sombra. La IA en la sombra al final es que, sin que lo sepamos nosotros como empresas, nuestros empleados están, iba a decir pueden, pero no, están usando la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué pasa si un empleado sube datos de nuestra empresa sin nuestro consentimiento a un sistema de inteligencia artificial, a un chat GPT, por ejemplo? Por eso es muy importante, es necesario, no es muy importante, es necesario que las empresas tengan una política de uso de la inteligencia artificial. La privacidad de conversaciones con IA, pues lo mismo, los chatbots, o sea, todas las conversaciones que subimos a un ChatGPT o a un Gemini o Copilot, que Copilot es ChatGPT disfrazado de ejecutivo, porque es el mismo, ¿vale? Que ChatGPT es OpenAI, Microsoft, pues claro, hay que anonimizar esos datos, hay que acostumbrarse, hay que conocer cómo utilizar la IA, porque si la utilizamos mal, pues al final los resultados pues, pueden ser o van a ser negativos. Bien, ¿y todo esto cómo se controla? Bueno, pues yo vengo también aquí a contar la película de que existe un reglamento, todos también lo sabemos, un reglamento europeo, Estados Unidos innova, China copia y Europa regula, que fue el primero en regular la IA a nivel global. ¿Por qué y para qué? Pues para evitar riesgos en los derechos fundamentales de la persona. China también tiene una ley que regula la IA, la ha sacado hace 2 meses, no llega ni a 2 meses, porque esto va muy rápido. ¿Pero qué hace China? No protege los derechos fundamentales de la persona, protege los derechos del Estado. ¿Vale? Entonces, bueno, en Europa protegemos los derechos fundamentales de la persona. Hay detractores, hay gente a favor, porque al final, lógicamente, esto nos está retrasando, pero está ahí y hay que cumplirlo y tenemos que ser conscientes, ¿no? Evitar la fragmentación normativa en Europa y bueno, generar confianza en la tecnología y garantizar transparencia y responsabilidad, que es necesaria con esta tecnología, porque ya sabemos que es una herramienta muy potente y las consecuencias de un mal uso pues también lo son. Al final este reglamento se ha basado en un enfoque de riesgos, una pirámide, y no aplica las mismas obligaciones a todos los sistemas de IA, sino a aquellos sistemas de IA que más afecten a los derechos fundamentales de las personas, pues les exige unas obligaciones más contundentes que a otros que no afectan tanto a los derechos fundamentales de la persona. Fijaos, es una pirámide y aquí arriba del todo estarían los sistemas de IA totalmente prohibidos porque se consideran de un riesgo prohibido. O sea, es que aquí en Europa no se pueden ni siquiera comercializar, ¿no? Y estaríamos hablando de sistemas de scoring social, estaríamos hablando también de sistemas de detectar por biometría facial, o sea, para detectar a las personas en vía pública. Estaríamos hablando, por ejemplo, también de ese sistema en Estados Unidos que sí que se utiliza de poder predecir que una persona va a delinquir y directamente, pues, como en Minority Report, ¿no? Detenerla porque consideramos que es peligrosa. Todos estos sistemas que atentan de lleno completamente a los derechos fundamentales están totalmente prohibidos aquí en Europa. Luego tendríamos el siguiente escalón, que sería de alto riesgo, y ahí sí que están la mayor parte de los sistemas de inteligencia artificial que estamos usando y que vamos a usar, que son pues ese sistema de inteligencia artificial que lleva en recursos humanos un cribado de currículums, o ese sistema de inteligencia artificial la sanidad que utiliza datos sensibles, o ese sistema de inteligencia artificial que utiliza un banco para ver si otorga un crédito o no. ¿Vale? Pues estos son sistemas de alto riesgo y ahí el reglamento les exige una serie de cumplimientos de obligaciones pues, más importantes. Luego estaría el siguiente escalón, que sería el de un riesgo limitado, que serían, por ejemplo, los chatbots que vemos en las páginas web, pero a los que se les exige, por ejemplo, transparencia. Y luego estaría el escalón más bajo, que serían, pues, el filtro de spam de tu correo electrónico, que nadie te va a poner una demanda porque te haya mandado tu correo al buzón de spam, ¿no? Como quien dice, no afecta a los derechos fundamentales, ¿no? O los filtros para fotografías o juegos que lleven implícita la IA implementada. Ejemplos de riesgo, pues ya os he dicho, o sea, un chatbot en una página web sería un riesgo limitado, un sistema de IA que escribe currículum sería un riesgo alto,
un examen, o sea, examinar con un sistema de IA en las universidades, siempre que implique el acceso o una clasificación sería un riesgo alto. La generación de contenidos, creación de contenidos, sería un riesgo limitado. Un e-commerce se consideraría también un riesgo limitado y el filtro de spam sería un riesgo mínimo o prácticamente nulo. Bien, ¿qué está en vigor ahora? Tenemos que ser conscientes de que hay un reglamento que es de aplicación escalonada, que entró en vigor el 2 de agosto de 2024 y que actualmente, fijaos, es que hay muy poca gente que es consciente y que sabe que esto está aquí ya. ¿Vale? El 2 de febrero de 2025 ya se prohibieron los sistemas de IA de riesgo inaceptable, los de arriba de la pirámide, que ya os he comentado. Y también la obligatoriedad de la alfabetización en IA, que es lo que estamos haciendo aquí, ¿vale? Saber qué es la IA, saber qué es IA, saber qué no es IA, saber qué consecuencias puede tener en una empresa usar mal una IA. O sea, todo esto es necesario y aparte lo exige el reglamento, que las empresas pues formen a sus equipos. Desde agosto de 2025, o sea, este verano, hace 2 días, ya empezaron a aplicarse las obligaciones para modelos de propósito general, los grandes modelos de sistema de IA, o sea, los LLM grandes, que son ChatGPT o Copilot. Bueno, Copilot sigue siendo ChatGPT, disfrazado de ejecutivo, como siempre digo. Pero para todos estos modelos grandes y la designación de autoridades nacionales de supervisión en cada uno de los países miembros de control de la IA, que en España tuvimos la primera. Justo. Y bueno, el 2 de agosto de 2026, el próximo verano, ya entrará prácticamente el reglamento en aplicación completamente, incluyendo ya sistemas de alto riesgo, que son los más utilizados, los que estaréis utilizando en vuestras empresas también si tenéis un sistema o un software que utilice IA, por ejemplo, para cribado de currículums. Pues todo esto ya se impondrán unas obligaciones que tendréis que cumplir para cumplir con el RIA, con el reglamento. Y el 2 de agosto de 2027 ya finalizará ya su implementación por completo, la obligatoriedad del registro público de sistemas de IA de riesgo. Sistemas de riesgo. No me voy a meter más en el reglamento, simplemente decir que está ahí, que tenemos que ser conscientes de que existe, que el desconocimiento de la ley no exonera de su cumplimiento, me tengo que poner el sombrero de abogada, y que estéis pendientes del tema porque lo que hay que hacer ahora, ¿vale? Los pasos que cualquier empresa debe empezar de dar desde hoy para adaptarse a esta regulación, a este RIA, es empezar cuanto antes, no dejarlo para última hora. Cuanto antes empecemos, pues tendremos una mayor ventaja. El IA no solamente es una cuestión legal del departamento jurídico, sino que al final es una oportunidad para diferenciarnos de nuestra competencia y hacer las cosas bien. Formar y alfabetizar a todo el equipo. Acordaros que ya es obligatorio desde este agosto de 2025, este año que se nos acaba. Documentar todos los procesos de IA, porque lo que no se documenta no existe. Y luego, si hay un incidente, nos van a pedir que demostremos una trazabilidad. Si ha habido un problema con un sistema de IA, la agencia nos va a exigir que demostremos que esa trazabilidad, dónde estuvo el problema y cómo resolverlo, ¿no? Y bueno, al final también tener en cuenta que el IA y el Reglamento de Protección de Datos van de la mano, o sea, van completamente unidos. La protección de datos en inteligencia artificial es un reto de los mayores, o sea, y al final tenemos que cumplirlos los dos y que sepamos que está ahí ya. Al final, la IA es parte ya de nuestra realidad, de nuestro presente, se va a quedar aquí y yo me quedaría con 3 palabras. Adaptación, adaptabilidad, que es lo que estamos haciendo. Pensamiento crítico, tenemos que tenerlo más que nunca. Pensamiento crítico, aquello que tenían nuestros abuelos. Ahora nos toca más que nunca. Pensamiento crítico. Y responsabilidad en el uso de la IA. La IA es una gran herramienta, como decía el tío Ben de Spiderman, un gran poder conlleva una gran responsabilidad y la IA es un gran poder que se nos ha puesto en las manos, pero tenemos que saber manejarla, tenemos que formarnos. Y luego yo digo siempre una cosa y es que hay 2 formas de adaptarse a todo lo que nos viene en la vida, ¿no? Y una es por obligación porque no hay otra y otra es porque realmente estamos convencidos de que
tenemos que hacerlo y que esto es algo bueno, ¿no? Si lo hacemos por obligación, pues al final vamos a sobrevivir, ¿no? Pero si lo hacemos por convicción, vamos a escalar, vamos a crecer en nuestros trabajos, en nuestra vida personal, nuestros trabajos y nuestras empresas. Así que, bueno, os doy las gracias y, como siempre digo, que la IA os acompañe. He ido un poco acelerada por el tiempo, pero es lo que toca. Muy bien, Silvana, pues muchísimas gracias por ponernos más luz, si cabe, a esta jornada que hemos dedicado hoy a hablar eso de innovación, de digitalización, de inteligencia artificial. Hemos hablado de todas estas cuestiones, también de sostenibilidad, de ciberseguridad, con voces expertas que nos han mostrado cómo la digitalización no es solo tecnología, sino es una oportunidad para crecer y generar valor en todos los sectores. Les agradezco mucho a los que han venido, a nuestros patrocinadores, FAME, Grupo Lucas y el Proyecto Bahía Mazarrón, Sostenible y Digital con Digitea. Y, como no, también al Hotel Nelva por acogernos. Y a todos los que están en casa o a través de su PC, que nos están siguiendo a través de cadenaser.com, radiomurcia.es o nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias. Esto, en fin, no se pueden poner puertas al campo, ¿no? Esto es imparable. Vamos a formarnos bien, vamos a saber de lo que estamos hablando y, sobre todo, a aprovechar las oportunidades que se generan con estos proyectos de innovación. Gracias a todos y nos vemos en el próximo Conversa. Hasta luego.